Pues muy buenos días. Hoy vamos a ver en la clase corrientes de la psicología, ¿sale? De antemano te pido que vayas haciendo anotaciones en tu libreta para poder entregar la actividad que debes de subir por plataforma. Recuerda que obviamente estoy grabando desde mi casa, que es tu casa, y que tengo unas mascotas. De hecho, vamos a hablar hoy un poco de experimentos con animales. Yo la verdad no puedo experimentar mucho con mis mascotas, pero a algunas les gustaría ser youtubers, es decir, que vas a oír o a lo mejor uno que otro maullido o uno que otro ladrido, ¿sale? Ok, bueno, entonces vamos a ver rápidamente la clase de hoy. Vamos a ver tres corrientes psicológicas o escuelas. Vamos a ver la primera es el estructuralismo, la segunda el funcionalismo y la tercera el conductismo. Cada título tiene que ver con lo que le interesa más a esa corriente. Ojo, es un tip para el examen. El estructuralismo se va a fijar en la estructura, el funcionalismo en la función y el conductismo en la conducta. Ok, vamos con la primera y es el estructuralismo. Recuerda que en la clase anterior vimos acerca de Wilhelm Wundt y cómo había fundado este laboratorio de psicología en Alemania, ¿no? Y que realizó los primeros experimentos, por eso se le considera el primer psicólogo. Bueno, el estructuralismo resulta que creía que la conciencia estaba estructurada por elementos. ¿Ves este cubito? Pues tiene diferentes cuadros de colores y entonces, bueno, semejanza del estructuralismo que creían que la conciencia tenía elementos distintos, ellos creían que si estudiaban estos elementos de la conciencia, pues podían hablar totalmente de la estructura de la conciencia. Entonces, bueno, estos representantes dijimos que son Wilhelm Wundt, que es de Alemania y que en 1879 fundó este laboratorio, y Edward Titchener, que siguió sus pasos en los estudios, y en 1900 este inglés pues también realizó experimentos con sujetos. Los experimentos, como habíamos visto anteriormente, tenían que ver con estímulos visuales o estímulos auditivos y que el sujeto pudiera establecer la descripción de una sensación que le producía, ¿sale? Obviamente esa sensación va a estar mediada por la imaginación. Entonces, bueno, el objeto de estudio de la psicología estructuralista es obviamente la experiencia inmediata del individuo, pero en relación a su conciencia sensorial, es decir, a lo que sentían de inmediato ante un estímulo, ¿sale? Y bueno, van a tratar obviamente de darle su especificidad científica creando leyes generales de la conciencia. El método que utilizan es el método de la introspección. La intro, como se refiere a dentro, al interior de algo, la introspección es el autoexamen o reflexionar y describir una experiencia recién vivida. Ok, entonces, bueno, les trajo algunas críticas a estos estructuralistas. Por ejemplo, una de ellas fue que esa introspección o el método que utilizaban, pues lo que dejaba ver es que variaba mucho la descripción que cada persona hacía de la sensación que había tenido. Entonces que, pues al no haber como esta objetividad o congruencia, pues no iba a pasar el filtro de la ciencia. Recuerden que la ciencia pide la exactitud de los resultados. Ok, el punto número 2 o la corriente que vamos a revisar es el funcionalismo. El funcionalismo va a recuperar los experimentos del estructuralismo que estaba en Europa, porque esta escuela, el funcionalismo nace en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago específicamente, y tiene estos tres representantes, que es John Dewey, James Engel y Harvey Carr. Ellos van a hacer experimentos muy similares a los que se hacían en Europa, en Alemania y en Inglaterra también, pero van a interesarles otras cosas. No les va a interesar los elementos que componen la conciencia, sino que se van a centrar sobre las operaciones, es decir, sobre los procesos mentales implicados para las respuestas de esos sujetos. Entonces, su método va a ser la introspección, es decir, también le van a pedir al sujeto que describa la sensación, pero van a observar y a aplicar test o exámenes psicológicos para evaluar hábitos y emociones y sensaciones también. Entonces, bueno, después, antes de pasar a la última escuela que vamos a estudiar, que es muy interesante y también ha sido muy criticada, les voy a hablar un poquito de Pavlov. Pavlov, algunos autores, si ustedes lo revisan, pues lo consideran conductista, pero si uno lee lo que escribió Pavlov, que por cierto es ruso, pues él consideraba que su teoría no se llamaba conductismo, sino que se llamaba reflexología. Y en la reflexología, como lo dice su nombre, fíjense, hasta parece muy, muy similar a la palabra reflejo, esta de reflexo. Bueno,
a Pavlov le interesaba estudiar los reflejos condicionados, es decir, controlados. Cuando oigan la palabra condicionado se refiere a controlar, ¿sale? Le interesaba estudiar los reflejos condicionados en los animales. Si bien ya hablamos en filosofía un poquito de los antecedentes filosóficos de la psicología sobre el innatismo y si nacíamos ya con conocimientos, bueno, en la época de Pavlov, que ya es del siglo XIX y siglo XX, pues ya se hablan de reflejos pero controlados. Y él considera que la conducta siempre se va a dar como reacción a los estímulos del medio. Recuerden que en esa época ya Darwin había hecho su aportación acerca de que si el medio ambiente o el contexto de las especies cambiaba, la especie estaba obligada a cambiar, si no iba a desaparecer, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es la jirafa, ¿no? Que los arbustos fueron creciendo más altos para que obviamente vivieran más estos arbustitos, que no se los llevara ni el agua ni los insectos. Y entonces, por ejemplo, la jirafa por muchos miles de años tuvo que ir estirándose para poder comer estos alimentos y entonces su cuello creció, ¿no? Esta es una teoría de que si el ambiente se modifica, pues también las especies se modifican. Entonces Pavlov, él va a experimentar con el condicionamiento, es decir, con el control clásico, ¿sale? Y después vamos a ver quién de estos siguientes autores va a ser el operante, el control operante en sus experimentos. Pavlov es famoso por este experimento. Pavlov va a experimentar con animales, específicamente con perritos. Y él va a llamarle condicionamiento clásico, control clásico a este ejercicio. Por ejemplo, Pavlov notó que cada vez que le daba de comer a su perro, este perrito de laboratorio le generaba una estimulación de saliva, es decir, babeaba por la comida. A Pavlov le llamó a la comida estímulo incondicionado, es decir, nadie controlaba de manera natural la comida, genera una respuesta que es el saliveo, pero nadie las condiciona, es natural a su especie, ¿sale? Después lo que hizo fue sonar una campana cerca del perro. A la campana le llamó estímulo neutro y finalmente el perrito volteó, pero ya no le hizo más caso. Después, en el apartado 3, él sonó la campana muy cercano al tiempo en que le daba el alimento. Algunos autores relatan que fue antes de darle el alimento y otros que es mientras comía el perro. Pero el hecho es que sonó la campana. A esto le llamó estímulo condicionado. ¿Y cómo fue condicionado? La campana va a ser ahora un estímulo condicionado porque le está sonando a la par de cuando va a comer, ¿no? Y el perro babea. Y lo que quería conseguir Pavlov es que, sin que estuviera el alimento, el perro babeara y logró esta respuesta condicionada. Cuando sonó la campana, el perro inmediatamente pensó en que el alimento iba a estar ahí y logró que salivara. Por lo tanto, la reflexología se proponía justamente evidenciar que los estímulos hacen que nosotros tengamos ciertas respuestas, ¿no? Bueno, en algunas especies. Esta fue su gran aportación. Ahora sí vamos a hablar del conductismo. El conductismo surgió en el siglo XX y fue con unos autores que los dos son estadounidenses, son norteamericanos. Está Watson y está Skinner. Mientras que Watson va a seguir el condicionamiento de Pavlov, el condicionamiento clásico, Skinner va a agregar algo que se llama el condicionamiento operante. Ok. En el condicionamiento, bueno, en el conductismo lo que es su objeto de estudio, pues obviamente es la conducta, pero fíjense, no es una conducta interior, sino es una conducta observable. Y en esta conducta observable, por ejemplo, fíjense cómo es el fenómeno. Cada vez que pasa el señor del gas Nieto por mi casa, mis perras ladran y se alocan muchísimo. Eso quiere decir que es un estímulo pues negativo para ellas porque no les gusta que pase el señor del gas y se alteran mucho cada vez que lo oyen. Fíjense cómo vamos a ligarlo justamente lo que está pasando ahorita con el objeto de estudio del conductismo. Decíamos que la conducta que se pueda observar y que se pueda medir. Resulta que Watson, a diferencia de Pavlov, este norteamericano se atrevió a experimentar con bebés y con animales. Entonces hay un video muy interesante en YouTube que ustedes pueden checar, ya les dejaré el link aquí en esta presentación, donde Watson está con el pequeño Albert y le va a mostrar ya sea un ratón o un conejo. Eso hacía como los experimentos justamente de mostrarles. La reacción natural del niño es a querer tocar al animalito, no se asusta, de hecho le gustan los animalitos. Pero lo que va a hacer Watson es agregar un estímulo
un estímulo desagradable para el bebé. ¿Cuál es ese estímulo desagradable? Es un sonido muy fuerte. Cada vez que le presente el animalito, le va a hacer ese sonido fuerte. Por lo tanto, el bebé va a unir el sonido desagradable lo va a ligar, lo va a asociar con el animal. Por lo tanto, cada vez que le presente el animalito, el niño se va a alejar, va a huir, va a llorar. Entonces, ahí Watson comprobó que efectivamente ante los estímulos del ambiente uno puede controlar las respuestas conductuales de los sujetos. Sin embargo, en la literatura no se sabe qué pasó con Albert, es decir, si él logró vencer el miedo o esta fobia que le instauraron desde chiquito acerca de los animales. Se supone que Watson también propuso una técnica que se llama extinción. La extinción es volverle a presentar el conejo o el ratón, pero ya sin el sonido, y que el niño va a recuperar su conducta inicial, que era de acercamiento. Sin embargo, pues les decía, nunca se constató en la literatura realmente qué pasó con Albert, ¿no? Que fue uno de sus casos más famosos. Bueno, entonces el método que utilizan los conductistas, como pudiste ver, va a ser la observación de los animalitos o del bebé, que son sus sujetos de experimentación, ¿sale? Ojo, porque en la actualidad ningún científico puede experimentar con bebés, ni con vacunas, ni con conductas, ni con ninguna situación, porque justamente podríamos ocasionarles un daño. Sin embargo, actualmente pues todavía se practican experimentos con animales, ¿no? Desde changos, ratones, y hay laboratorios necesariamente para observar conductas de ellos, ¿no? Ante distintas cosas. Bueno, vamos a hablar de Skinner. Skinner les decía que él aplicó el condicionamiento operante como una técnica para modificar la conducta, y aquí él determinó que existían refuerzos y existían castigos. Los refuerzos podían ser positivos o negativos. Un refuerzo positivo es cuando se le da un estímulo de recompensa al sujeto. Por ejemplo, cada vez que sacamos 10, nos ponen una abejita en la libreta. Ese es un estímulo de recompensa. O cada vez que eh, termino un ciclo escolar, me dan una constancia, ¿no? Puede ser. Un refuerzo negativo sería aquel que va a aumentar la conducta suprimiendo un estímulo que le causa dolor a alguien, ¿sale? Pero es para, fíjense, los dos refuerzos, tanto positivo como negativo, son para seguir aumentando esa conducta. Entonces, en el refuerzo negativo se va a suprimir este estímulo que causaba dolor. Por ejemplo, si yo quiero que en una conducta, vamos a poner, cada vez que hay tardeada en el COVAC 22, veo que están bailando los alumnos, pero cuando les ponen música banda. Pero cuando les ponen música de reggaetón, dejan de bailar los alumnos. Y eso seguramente es porque les causaba algún dolor la música del reggaetón, pero otra vez si les ponemos banda, vuelven a bailar. Entonces vamos a suprimir ese refuerzo negativo, es decir, suprimiríamos la música de reggaetón para que sigan bailando banda, ¿sale? Y sigo estimulando esa conducta. Puedo poner todas las 3 horas de su tardeada banda y ellos van a seguir bailando. Yo solamente voy a quitar lo que les causaba dolor, como podría ser ese refuerzo negativo. O por ejemplo, decirles que no va a haber examen si todos ponen atención en las clases. Entonces les quito un refuerzo un estímulo que les causaba dolor, ¿sale? Ok, pero también el conductismo decía que podía eliminar las conductas que no quisieras tú en un sujeto, es decir, cambiarle la personalidad. Entonces, por ejemplo, pone lo que son los castigos negativos. Recuerden, los refuerzos son para aumentar una conducta, mientras que los castigos son para eliminar esa conducta. Entonces, en el castigo negativo le vamos a quitar algo que le guste al sujeto. Un ejemplo, si ustedes reprueban una materia o sacan una calificación bajita, tal vez sus papás asocien que el culpable fue el Xbox y entonces les van a quitar el Xbox o el celular. Es un castigo negativo para ustedes porque dirían, me están quitando algo que me gusta, pero lo hacen para que tengan más tiempo para estudiar. Luego están los castigos positivos, es cuando la persona considera que le estamos dando algo negativo, ¿sale? Fíjense bien. Estos castigos positivos ustedes seguramente los han vivido mucho. Es, por ejemplo, cuando tus papás igual notan que llevas bajas calificaciones o que te la pasas con el novio o la novia o en internet y entonces te dicen, ah, sí, pues ya no vas a hacer eso, ahora vas a trapear toda la casa.
trapear no te va a hacer daño, en realidad vas a dejar la casa muy bonita y seguro vas a hacer algo de ejercicio y de brazo, pero para ti fue negativo, ¿verdad? Pero para tu mamá y tus papás es un castigo positivo porque te va a permitir concentrarte en las cosas importantes, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Entonces el conductismo generalmente cree que puede controlar todo, que uno más uno es dos, es decir, que si controla los estímulos, también va a controlar las respuestas. Otro ejemplo es en la caja de Skinner. En la caja de Skinner se le ponía un estímulo, por ejemplo, un sensor al ratoncito. Cada vez en la primera parte del experimento, el ratoncito, cada vez que apretaba, por ejemplo, el sensor, se le daba comida. Y entonces el ratoncito aprendió que cada vez que aplicaba o apretaba ese sensor, pues le iban a dar comida. No obstante, en alguna parte del experimento quisieron ver justamente cómo reaccionaba en algo que se llama la extinción de esa conducta, es decir, eliminar esa conducta, y lo que hicieron fue ya no darle comida cada vez que apretaba el botón. Por lo tanto, el ratón, cuando notó que no le daban comida, pues dejó de hacer esa conducta, es decir, sí la eliminó o extinguió esa conducta. ¿Sale? Entonces dijimos que practicó con animales, bueno, y en el conductismo Watson también practicó con bebés o con niños. Es interesante porque eso que vimos que pasó hace 2 siglos y todavía en el siglo pasado, pues sigue pasando en la actualidad y es algo muy conductista que se lleva a cabo en la actualidad y en donde tú vives. Por ejemplo, en las redes sociales un reforzador positivo para que tú sigas publicando cosas es que te den un like, ¿no? No existe el dislike o el no me gusta todavía en las redes sociales, pero parte de eso es que no tengas like. Entonces un reforzador positivo para que publiques es que te den like, ¿no? Y un reforzador negativo sería un dislike, algo no me agrada o el hecho de que nadie le dé like. Otros reforzadores positivos que tú viviste tal vez en el kinder fueron estos sellos, por ejemplo, el sello del diablito de mala conducta. Cuando te portabas mal, el reforzador era decirte, esto es una mala conducta que estás llevando. Más bien es el estímulo. La palabra es un estímulo, te iba a decir justamente que estabas haciendo mala conducta. Aquí, por ejemplo, el de no trabaja, el de impuntual, el no cumplió con la tarea, el de platica como perico, el desaseo, ¿no? Que no lo traen bien cuidado sus papás o no trae los útiles completos. Todos estos sellos funcionaban como estimuladores de conducta para que se supone lo dejaras de hacer, es decir, que ya dejaras de platicar, que cumplieras con tu tarea, etcétera. Y hay muchos niños, por ejemplo, o personas, ya también adolescentes, que se angustian mucho si no sacan un 10 excelente o si no tienen un super sello, ¿no? O si no les aplauden por esos 10 que pueden sacar. Es decir, ahora al revés, se angustian mucho si tienen un 9.9 para que vean el extremo en lo que puede pasar en la conducta. Y por eso tenemos los psicólogos muchos pacientes ansiosos o con crisis de ansiedad o de estrés, porque se esfuerzan mucho por el 10. Les puse un poquito para ya cerrar esta clase, algo que es un pequeño fragmento de la película La Naranja Mecánica, que no sé si ustedes la hayan visto, pero pues ya están en edad de verla. Bueno, no es para chicos de secundario, de kinder, porque se trauman, pero los de prepa y universidad ya la pueden ver. Esta película de Naranja Mecánica, no les voy a hacer el spoiler, pero sí les diría que una parte muy interesante es cuando este sujeto que pueden ver aquí, el personaje principal, era un sujeto que había cometido una violación. Cuando lo apresan, lo llevan a la cárcel y entra a un protocolo de investigación donde van a checar si hay un método experimental que sirva para que este sujeto, que es un violador probado, deje de ser un violador. Entonces, lo que hacen con él es, por ejemplo, le ponen este aparato en sus ojos y le proyectan una película. Cada vez que le proyectaban la película ponían una música muy especial, ¿sale? Una música de una sinfonía. Y esto lo hacían para que él no pudiera cerrar los ojos y se supone que también estaban midiendo como sus reacciones cerebrales. Ya no les cuento el final, pero su examen para ver si estaba curado o no es presentarle una chica desnuda y frente a los médicos él tenía que tener una reacción de no querer abusar de ella y eso quería decir que el condicionamiento había funcionado, es decir, que habían logrado controlar la conducta del sujeto. No les dejaré
pues el final de la película aquí, ustedes a lo mejor la pueden conseguir en internet o verla por YouTube, no sé. Pero bueno, lo interesante es para que vean que el conductismo aplica todavía en la actualidad tenemos muchos reforzadores y también pues castigos que tratan de eliminar las conductas. Básicamente en la educación muchas cosas son así, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te haya servido mucho esta clase y recuerda leer bien la indicación de cómo vas a participar para tener la asistencia de la semana, ¿vale? Te deseo que tengas un excelente día y nos vemos pronto.